Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Hola a todos, muy buenas tardes a nuestro evento Mario Vargas Llosa de ida y de vuelta. Quiero arrancarle la bienvenida a nuestros invitados, Rosa y Juan Gabriel, bienvenidos. Muchas gracias. Julio Cortázar murió el 12 de febrero de 1984 a los 69 años. Tú entrevistaste 2 veces a Julio Cortázar, ahorita lo decíamos. En ¿cierto? efecto, sí. Exacto. Carlos Fuentes muere el 15 de mayo del 2012 a los 83 años. Juan, nosotros estábamos juntos cuando nos enteramos de la muerte de Carlos Fuentes en Barcelona, sí. ¿Cierto? Gabriel García Márquez muere el 17 de abril del 2014 a los 87 años y Mario Vargas Llosa murió el 30 de abril de 2025. Siempre se dijo que era el más joven, pero también muere a los 89 años. Gracias de pronto a ser el jogger que los demás no fueron, sí. Me puedo imaginar. Hay algo que se ha dicho y se ha repetido mucho, y es que con Vargas Llosa muere una época, que es la época que muchos de nosotros nos dedicamos a leer antes de estudiar literatura, que era soñar con esos del boom, ¿cierto? Con ir a París, con ese momento en que la literatura latinoamericana, no ya del modernismo de José Asunción Silva y Rubén Darío, sino ahorita el de ¿verdad? Se creaba una identidad latinoamericana y muchos estudiamos literatura, no por los europeos, sino por los latinoamericanos. Pero queda sonando mucho eso, ¿cierto? ¿Muere o no muere una época? Quiero arrancar por ahí. Ustedes, cuando oyeron la noticia, ¿sintieron, acaba de morir algo? Tú primero, querido. Creo que has escrito algo al respecto. Sí, gracias Camilo, gracias a todos por estar aquí. Para mí es un placer estar con mi querida Rosa hablando de estos temas. Yo sí creo que se acabó algo con la muerte de Vargas Llosa. Esa fue la sensación que tuve cuando recibí la noticia, por lo menos en el sentido en que Sergio Ramírez, gran escritor nicaragüense, muy cercano a todos nosotros, recordaba una conferencia, me parece, una declaración en la que Vargas Llosa decía: yo soy el que cierra la puerta y apaga la luz. Y a mí sí me parece que eso fue lo que pasó con su muerte. Se cierra algo, se cierra una generación de escritores que no tiene una nómina exacta, no era un club como podía creer la gente en los años 70 cuando se hablaba del boom latinoamericano. No era un espacio restringido, no había una lista de miembros del boom, pero un escritor chileno, José Donoso, escribió un libro que se llama Historia Personal del Boom, que les recomiendo, es fantástico, está lleno de chismes, lleno de cosas interesantes sobre esa generación, y allí él le da una especie de carta de identidad a una idea que había circulado durante los años 60 con respecto al boom, y es que el boom era una especie de grupo de contornos fluidos, pero que se veía como grupo, en el cual había 4 figuras principales, que eran García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar y Fuentes. Luego una especie de proto-boom, decía José Donoso, es decir, los grandes nombres que el estallido de literatura de estos 4 permitieron iluminar de nuevo o traer desde lugares más o menos oscuros. Por ejemplo, Jorge Luis Borges, por ejemplo, Juan Rulfo, por ejemplo, Juan Carlos Onetti. Esa idea de que si hubo una generación unida por un cierto criterio de cofradía, por ideas políticas que los unían. De hecho, es posible decir que el boom como fenómeno estalló, dejó de existir cuando se pelearon este grupo por razones políticas, en concreto su apoyo o sus distintas posiciones con respecto a la Revolución Cubana, pero todos luego siguieron publicando estas novelas con las que nos hemos educado varias generaciones, y la muerte de Vargas Llosa cierra ese fenómeno. Después de él no hay nadie de esa generación que llamamos boom latinoamericano
porque él era el más joven de esos 4. Entonces se cierra ese fenómeno que José Donoso identificó, que es caprichoso y es de contornos fluidos, pero que para muchos de nosotros, porque me incluyo, se entendió como un momento determinado de la literatura latinoamericana, en donde estas 4 sillas encabezaban, digamos, un fenómeno mucho más grande que traía escritores fantásticos, que luego permitió iluminar a otros escritores que estaban en las periferias, Felisberto Hernández, por ejemplo, y todo eso sí desaparece con la muerte del último. Y Vargas Llosa era entonces el que cierra la puerta y apaga la luz, y eso fue lo que pasó. Pues bueno, primero, qué bien, es verdad, estar aquí con vosotros dos, con Camilo, que ya estoy haciendo doblete, que es un amor, doblete, y del año pasado, es que estamos condenados, tú y yo, que muchas gracias. Felizmente. Muchas gracias, de verdad, porque es un esfuerzo hacer esto y una generosidad, prestarse realmente a hablar y a presentar, te lo agradezco triplemente. Y luego con Juan Gabriel, que es amigo queridísimo y que le admiro muchísimo, como él bien sabe, todo él. Pero me voy a disentir. Está muy bien. Voy a disentir un poco, te oigo, te escucho y tal. Y lo que pasa es que yo creo que lo que sucedió, que además para mí, que yo era una niña en España, ¿verdad?, en una España franquista y polvorienta y piojosa, que escribía como casi todos los que hemos empezado, con los novelistas y tal, hemos empezado de niños, escribía desde niña en ese polvo, ¿no?, de la dictadura. Y de repente aparecieron, cuando yo lo leí, el primero que leí fue precisamente a Vargas Llosa y Conversación en la Catedral, no sus primeras novelas, pues con 18, 19 años. ¿Empezaste por ahí? Empecé por ahí, sí. Y entonces estalló en mi cabeza, porque realmente es que fue como un deslumbramiento, ¿no? Fue como una caída del burro, ¿no? De repente, en esa... Insisto, tenéis que imaginaros a una persona que vive en esa dictadura, lo que es una dictadura, una larga dictadura de 39 años, lo que destroza el tejido cultural, la pobreza, la miseria mental, todo en lo que se vivía. Y de repente aparece esa especie de bólido, de meteorito que estalla tan tremendo y que me dice que la mejor literatura se está haciendo, la más rompedora, la más poderosa, la más brillante, la más envolvente, la más original, la más creadora de mundos se está haciendo en mi lengua. ¡Buah! No tengo palabras para describir lo que fue eso para mí, porque me dio como realmente me hizo sentir que yo podría intentar escribir algún día una novela maravillosa. Eso se lo debo a Vargas Llosa, y se lo dije antes de que muriera, afortunadamente, y tal. Pero yo creo justamente que lo que pasaba, y que eso visto desde España, yo creo que además a lo mejor se veía con cierta perspectiva, es que de repente descubrimos que en Latinoamérica hubo un momento de gloria en donde hubo un montón de personas que escribían de maravilla, de maravilla. Y después, sobre eso, un editor listo creó un fenómeno editorial y una marca editorial a la que llamó el boom, que me parece que es una marca reductora. Creo que había mucha más gente escribiendo y que el boom eran 4 a los que se le puso una marca comercial. Y, por ejemplo, yo creo que sigue quedando gente que participa de lo mismo que el boom, de esa ruptura con la tradición literaria, por ejemplo, Elena Poniatowska. 90 años, sigue viva. Para mí es exactamente igual que el boom. Así que no creo que se haya muerto el último. Creo que además hay una continuidad, realmente. Creo que lo que pasa es que se hizo un marchamo que se vendió en todo el mundo, ¿no? Perdón. Rosa, justamente te quería preguntar por eso, pues ya no lo dijiste, de pronto más tarde nos cuentas algo más. ¿Qué supuso para ti la llegada del boom a España y de repente este movimiento cultural y de Latinoamérica, seamos sinceros? No, es que en mi generación, hubo movimientos hiperlatinoamericanistas en mi generación, ¿no? Que era, bueno, que lo trajo pues esta escritura radiante, maravillosa, tan diversa, porque eso además, no era como una escuela que te obligaba a escribir de una manera, no era te abría
era como yo que me gusta tanto la ciencia ficción y tal, es como si te abriera un universo, ¿no? Lleno de planetas distintos que podías visitar. Unos te gustaban más, otros te gustaban menos y tal, pero era todo... Entonces eso pues fue, desde el punto de vista de la escritura, para mí fue esencial, como creo que ya he dicho y no quiero repetirme, pero luego además también te abría un orgullo de lengua. Cuando nosotros en España, un orgullo de lengua, lo digo como un orgullo de cultura, ¿no? Cuando en España, como os digo, vivíamos en la zozobra y la pesadumbre de la dictadura, sintiéndonos pobrísimos, éramos un país pobrísimo, miserable, fuera de nuestro entorno geográfico, fuera de Europa, nos sentíamos la mierda más mierda del mundo. Y entonces, de repente, nos dio orgullo. Entonces, se creó en aquella época un latinoamericanismo tremendo en el que yo participé, que éramos todos, teníamos la idea de Latinoamérica. Bueno, la gente que venía a España, que venía en los años 70, que venían emigrantes políticos, los argentinos que venían, todos los emigrantes que venían, nos daban sopas con ondas. España era de una incultura y de una... Entonces venían y eran como los sabios de Grecia, ¿comprendes? Entonces estábamos todos pasmados, de verdad, ¿no? Entonces se creó y se vivió durante una época en una especie bueno, parte de la izquierda, parte de los progresistas, claro, hay otra gente que no, pero sí que había entre los progresistas, hubo muy fuerte este fenómeno de la utopía de que España tiene que rechazar, puesto que no estábamos en Europa, nos habíamos descolgado los últimos 200 años de Europa con una historia trágica en España. Nosotros nos tenemos que unir a Latinoamérica y tenemos que ser una potencia. Y a Latinoamérica, esa cosa tan bolivariana de una Latinoamérica, y nos lo creímos. Y es mentira, porque es que es mentira. Primero, Latinoamérica no es una sola. O sea, está todo lleno de mentiras, wishful thinking, pero mentiras. Eso no puede funcionar, al final se fue cayendo todo y nosotros somos Europa, tú no puedes vivir al otro lado, tú puedes establecer, evidentemente, y es lo que tenemos que hacer y es lo que estamos intentando hacer, yo creo, en muchos sentidos, establecer una unidad cultural que es potentísima, porque tenemos que estar orgullosos de que somos 21 países que somos muy distintos, y eso es lo cojonudo, pero hablamos la misma lengua y queremos entendernos, y eso es una riqueza que no tiene ninguna otra lengua en el mundo, ninguna. Los portugueses, por ejemplo, no se quieren entender con los brasileños, y los brasileños no se quieren entender con los portugueses. En Portugal, tú coges un libro de Portugal y en Brasil lo vuelven a traducir. Es que es impresionante. ¿Eso por qué es? Porque no quieren entender. Si nosotros somos 21 países que queremos entendernos, esa potencia y el hecho de que seamos tan distintos es mucho más rico todavía. Eso es un tesoro. Yo cuando lo pienso es que me emociono. De verdad, me emociono. Entonces, pero esto, que ahora lo sé y que me encanta y que me emociona, es todo lo contrario de lo que pensábamos. Era una entelequia, quiero decir, y que se cayó por su propio peso porque era falso. Claro. Recuerdo, Rosa... Se puede aplaudir. Se puede. Claro. Recuerdo mucho en La escritura embrujada, el documental de García Márquez, que él habla precisamente de lo que era estar en París y de repente encontrarse con todos estos latinoamericanos y que enumera todas las dictaduras en las que estaban también en Latinoamérica, ese momento de unión, como dices. Juan, primero también me parece... Perdón, no me resisto, Camila, por favor. A recordar la anécdota que cuenta García Márquez sobre ese París al que llegó en los años 50. Ustedes recuerdan que García Márquez llegó como corresponsal del Espectador y en ese momento Rojas Pinilla dio golpe de estado, cerró el Espectador y él se quedó allí. Varado completamente, esperando cheques que no le llegaban, y ahí era entonces cuando vivía en una habitación de un hotel y con cada mes que pasaba y él no lograba pagar el hotel, la casera, en lugar de echarlo, lo subía a un piso y al mes siguiente, que no podía pagar, lo subía a otro piso, y así acabó él en la buhardilla y se dio cuenta de que todas las buhardillas de la cuadra estaban ocupadas por latinoamericanos. Y entonces, de repente, había un latinoamericano que conseguía los francos para comprar el periódico. Y con las ventanas abiertas, de repente se oía un grito: se cayó el hombre.
y todos los latinoamericanos salían a la ventana a ver si se había caído su hombre, porque toda América Latina estaba cruzada Nicolás por Guillén, dictaduras. Nicolás Guillén, que sí. se levantaba, dice García Márquez, a las 5 de la mañana como si estuviera en Camagüey. Sí. Y se grita, dice, se cayó el hombre, y todos salieron a ver si era efectivamente su hombre. Ese momento que estaban en la pensión de la Rucuyás, esto tan fascinante, Juan, que usted vivió de alguna forma y que está en los nombres de Felisa. Sí. Aquí, Juan, y también por saludar las energías que quedan, usted aquí entrevistó en este mismo escenario a Vargas Llosa. Sí. Y yo creo que eso fue una especie de graduación, porque yo acuerdo que usted me contó que no trajo ni una sola pregunta escrita. Sí. Hizo todo un diálogo. Sí, con una persona que me parecía y me sigue pareciendo una de las figuras literarias más importantes de mi vida. Y a quien había leído con tanta dedicación y estudiado, que pensé, si no puedo tener con este hombre una conversación absolutamente espontánea, entonces hay algo que no he entendido, ¿no? de mi propia apreciación de la obra de Mario. Y efectivamente, aquí tuvimos esa conversación y allá un señor se paró y rompió un libro. Fue una cosa sí, que... Es verdad. Sí. Se me ha olvidado, sí. Que rompió un libro. Un señor, ¿Que rompió un libro? Sí, en protesta por la presencia de Vargas Llosa. Alucinante. Sí, un episodio que nos marcó a todos. Juan, así como Rosa nos contó lo que fue la lectura de Conversación en la Catedral, ¿cómo recuerda usted ese momento que leyó por primera vez a Vargas Llosa? Yo leí La ciudad de los perros cuando tenía la edad de sus protagonistas, que son todos quinceañeros, ¿no? Los cadetes del Colegio Leoncio Prado en Lima son quinceañeros, y yo leí esa novela en ese momento. Y esto es crucial, esa novela, el impacto, yo creo que el impacto se dobla o se triplica cuando uno la lee en ese momento, porque compartimos, sabemos exactamente cuáles son las inquietudes de estos chicos. Son jóvenes que se están asomando a una vida al mismo tiempo muy rica y muy estimulante y al mismo tiempo muy peligrosa. Es una novela llena de violencia, llena también de sexo. Y hay una comunicación que uno establece a esa edad con esos personajes. Esa fue la primera novela de Vargas Llosa que leí a esa edad. Para ese momento ya había leído El coronel no tiene quien le escriba, y me parece que inverosímilmente La hojarasca también, por imposición escolar, que a mí me parece una novela relativamente compleja, ¿no? Para un niño de 9 o 10 años. Pero ese fue el comienzo de una relación con la literatura que era muy especial, porque ya no eran las novelas de aventuras de la infancia que ocurrían en otras partes. Cuando uno quería ser D'Artagnan, no quería ser el Capitán Nemo, había una voz en la cabeza que decía sí, pero no, pero esto no es lo que nos toca. En cambio, las novelas latinoamericanas ocurrían en mi mundo y con gente que podía ser yo, ¿no? Y eso al joven lector le cambia el panorama. La idea de que estas novelas nos cuentan una versión de nuestra propia vida, eso ya cambia la relación con los libros. Total, sí. Y además una novela que ya empieza a romper unos moldes narrativos muy serios y empieza, digamos, a una palabra que fue la primera palabra que yo pensé. Lo primero que yo pensé cuando me enteré de la noticia es: murió el más profesional de todos. Murió porque yo creo que ninguno fue tan profesional, no digo tan bueno porque no quiero entrar a comparar. Define profesional. Cuando llega Vargas Llosa en el 59 a París, por ejemplo, y cuando 59 o 60, cuando por primera vez Carmen Balcells le dice: tú no te vas a trabajar, yo te voy a pagar para que tú escribas. Cortázar seguía haciendo traducciones, ¿cierto? Él nunca dejó de hacer traducciones para la ONU. Fuentes estaba viajando con su padre, seguramente no quiero sonar mal, pero nunca tuvo esos tipos de problemas. En ese momento era ya diplomático. Era diplomático. Sí. García Márquez estaba también en todo el tema, pues no me acuerdo exactamente en el 59 dónde podía estar García Márquez. En cambio, Vargas Llosa fue el primero como que tuvo el tiempo y la labor, digámoslo así, y la plata, que no es menor, para sentarse y pensar en escribir. Me ha parecido por eso que Vargas Llosa también trajo una forma de profesionalizar la labor de ser escritor.
No sé cómo les No sé, suena es que eso. yo lo que pienso como por profesional es que te lo tomes muy en serio, que lo pongas como prioridad, que además seas riguroso en el tiempo que le dedicas, bueno, que contestes a los emails, por ejemplo, eso es ser profesional, ¿no? Pero no creo que tenga que ver el hecho de que vivas solo de la escritura o que seas por otro lado, pues yo qué sé, periodista o profesor de... sí que es verdad que hay escritores que son mucho más caóticos y que de repente se hunden. Yo que sé, Sepúlveda, Lucho Sepúlveda, pues era un escritor tremendamente caótico, escribía, desaparecía pues no era profesional, era genialoide, no profesional. Pero ese que hay otros que yo me considero súper profesional y no he vivido vivo como periodista, ¿entiendes? De pronto al decir Contesto profesional... a los emails, a eso me refiero. Al decir profesional no le quiero no le quiero quitar esa característica que ya hablamos ayer, ese punto de locura y de cuestiones particulares. No quiero que quede por ahí, pero sí creo que hubo un gran cambio en la labor porque de repente las novelas estaban escritas desde un registro literario por demás desconocido acá. Es decir, sí fue un salto. Yo entiendo bien eso, sí. Si uno recuerda lo que estaba ocurriendo en este grupito en esa época, García Márquez estaba malviviendo de publicidad. Él escribió eslóganes geniales para las agencias de publicidad mexicanas y algunos viven todavía. El eslogan de Kleenex, no me acuerdo cómo era, pero lo inventó García Márquez. Y escribía guiones para el cine, era su intento de acercarse a la literatura, pero fue solo cuando apareció, cuando comenzó a perfilarse 100 años de soledad, fue solo en ese momento cuando él decidió aparcar todo lo demás y decidirse a un día de tantas horas. Él escribía de 9 a 2 y luego por la tarde revisaba lo escrito y leía y visitaba a los amigos y les leía lo que había escrito, pero se impuso ese horario empeñando mientras tanto todos los electrodomésticos de la casa para poder vivir. Y hay esa anécdota fantástica que no sé si ustedes conocen del momento en que García Márquez, pues Mercedes tiene que negociar con el dueño de la casa los alquileres que no les están pagando, hasta el momento en que el dueño se desespera y le dice, bueno, pero señora, ¿pero cuándo me van a pagar? Y Mercedes con el teléfono se cubre la bocina y le dice a Gabo, ¿cuánto te falta? ¿No? Y Gabo le dice, 1 año. ¿No? Entonces ella le dice al casero, en 1 año le pagamos todo. ¿Tengo su palabra, señora? Sí, tiene mi palabra. Bien. Y así queda durante 1 año, no vuelve a pagar el alquiler García Márquez. Cuando termina la novela, se van juntos a dejarla a la oficina de correos y mandan la novela contando los centavos para poder mandarla entera. Y cuando la han mandado, se devuelven a la casa y Mercedes le dice, oye Gabo, lo único que falta es que esta vaina sea mala. Pero los demás escritores, Fuentes, pues tenía una vida distinta, ya había empezado a ser diplomático, también escribía para el cine. Cortázar era un traductor de la UNESCO, no iba por ahí, pero Carmen Balcells le había dicho a Mario que daba clases en Londres, le había dicho, vente a Barcelona, yo te pago un sueldo por escribir la siguiente novela. Y eso sí que no había pasado. Yo estoy de acuerdo que eso fue una idea de la concepción del día del escritor relativamente novedosa en América Latina. Y fíjate que yo estoy completamente en contra de eso. O sea, de hecho, además, cuando doy clases... Sí, estoy completamente en contra de que el escritor de ficción ponga sus huevos económicos en la ficción. Y cuando doy clases, que he dado clases y tal, varias veces es una de las primeras cosas que digo, no dejes, porque todos dicen, yo quiero dejarlo todo para dedicarme a escribir. Y les digo, no lo dejes, porque eso es un billete para estropearte como autor o autora.
Yo lo he vivido, si quieres luego lo comentamos con nombres y apellidos. Con mucho gusto. Sí, no, porque no quiero dar nombres y apellidos, pero conocemos a gente que le ha pasado. Y he vivido con gente que es muy buena escritora y que lo conozco y que en algún momento determinado dijo, bueno, pues voy a dejar todo y me voy a dedicar a escribir. Hay más de un caso. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que si tienes que pagar la hipoteca o el alquiler y la comida de la literatura, ¿verdad?, de ficción, pues entonces a lo mejor al año publicas un libro que necesitaría 2 años más para que estuviera bien. Pero necesitas que te den el maldito adelanto, que además siempre es muy débil, es poco, o sea, no te va a retirar, ¿no? Y entonces al año, a los 6 meses, vuelves a crear un libro de mierda con 4 cositas para que te den un poquito más. Y a las tres libros que haces así, los lectores que no son idiotas, pues te dejan. Y tu misma creatividad se resiente porque estás haciendo cosas que no son aspirando al máximo, porque no puedes, ¿no? Entonces yo creo que la literatura de ficción hay que hacerla con la mayor libertad posible. Ya es difícil, porque es difícil librarse del ruido del exterior, ¿no? Del ruido de tu propia vanidad, del ruido del miedo a defraudar a tus editores, de una presión. Hay un ruido brutal que lo sufrimos todos, y eso hay que borrarlo y hay que quitarlo y hay que intentar ser lo más libre y escribir desde la mayor libertad. Pero si encima de ese ruido tienes que pagar el alquiler y la comida, pues es que ¿cómo no vas a ser libre para tomarte el tiempo necesario? Incluso si estás haciendo un libro y no te gusta, tirarlo. Yo he tirado dos libros. En cada uno de los libros he perdido 2 años de trabajo. Si yo hubiera tenido que vivir de eso, no los hubiera tirado, los hubiera publicado una porquería, evidentemente, ¿no? O también tendrías más tentaciones a decir, tengo que hacer un libro que se venda, tengo que meter cosas que se vendan, que es lo peor que puede hacer alguien. Ahí no se vende nada si haces eso, evidentemente, ¿no? Pero bueno, entonces, total, que para mí es clarísimo, a Vargas Llosa le salió bien de chiripa, pero vamos, es clarísimo que no puedes dejar de trabajar en otra cosa. Hay que trabajar en otra cosa, ganarse el dinero con otra cosa, pero tener bien claro que lo más importante en tu vida es la escritura, ¿no? Que yo estaba pensando... Oye, estáis muy entregados, ¿eh? Vale. Estoy pensando en esto que acabas de decir, que le salió de chiripa, Rosa, y Juan, porque esto lo hemos hablado en otros espacios. Hay algo de Vargas Llosa que creo que es una mente muy, muy cuadriculada en comparación a muchos otros que están en ese momento. Es decir, uno puede oír de las parrandas que se metían y de todo. Vargas Llosa creo que se tomaba un vaso con leche a las 6 y se iba a dormir. Qué horror, de verdad. En verdad, ¿cierto? O sea, tenía algo así. Mientras que todo el mundo en París se iba de fiesta, Vargas Llosa no, porque había que trabajar y porque había que ir y había que estar. Y de hecho, un libro muy bonito que es el diálogo, La soledad de América Latina, me parece que es el diálogo entre Vargas Llosa y García Márquez. Se nota mucho esa diferencia de temperamentos, porque Vargas Llosa es de un cuadriculado y sabe exactamente todo, y ahí está Historia de un deicidio, que de pronto más adelante podemos hablar. Mientras que García Márquez se la pasa pasándose por la faja todo lo que le pregunta. La misma manera en que se sentaba todos los días a las 11:25 de la mañana, o las 10:25 de la mañana, y se levantaba a las 12:25, no me acuerdo exactamente las horas, pero eran ahí, por ahí, 2 horas todos los días. Y eso es lo que hacía Vargas Llosa toda su vida para escribir, y solo escribía en ese periodo. Bueno, yo eso va en temperamentos, ¿eh? Sí, claro. Es decir, si yo sé que dentro de 10 años, de 10:25 a 12:25 voy a estar escribiendo, me pego un tiro, vamos. O sea, es una cuestión de temperamento, ¿no? Sí, claro. Y dices, joder, si a las 5 de la tarde se le ocurría algo maravilloso, no, porque estaba fuera de hora. Pero eso es un temperamento, ¿no? Sí. De pronto estoy trayendo esta rigidez porque si avanzamos un poquito de este Vargas Llosa primerizo, digamos el que se conoce, pues llega el 71, que es como usted decía ya, Juan, que es el momento de salir, y aquí me cuesta mucho no conectar esa rigidez, si se quiere, y esa visión tan con ese primer, digamos, desilusión que tiene con la Revolución Cubana, después del caso Padilla, que es el primer escritor latinoamericano que dice, yo a eso no le voy. ¿Cómo así que van a prohibir
un libro de poesía que critica el régimen, ¿cierto? No me interesa meterme con la parte política, que es larga y en el 90 es candidato, y luego con España también hay muchas cosas que han salido de relaciones con Aznar, o sea, esa parte si llegamos ahí bien o no. Pero creo que ese temperamento fue muy importante dentro de toda una cultura, no quiero decir cultura letrada, porque suena muy pretencioso, pero sí dentro de una cultura de producción literaria latinoamericana que benefició, me parece, como estos otros escritores que llegaron después, generaciones posteriores. Hay varias cosas ahí. Una que es muy importante es la figura, una especie de mensaje que Vargas Llosa parecía discutir en entrevistas, en ensayos, en la que daba una cierta forma al oficio de novelista que pasaba por la disciplina, por la constancia, y él, en su caso, esto era una forma de la pasión, no era solamente que fuera de temperamento muy organizado, pero la disciplina en su caso era una forma de la vocación, una forma de la pasión. Y él recordaba mucho cómo le había servido a él el ejemplo de Flaubert, el novelista francés, que se consideraba a sí mismo de una manera muy parecida como Vargas Llosa se consideraba a sí mismo. Decían, no soy un genio, pero a punta de disciplina y de trabajo puedo compensar eso y escribir grandes novelas. Desde luego, Flaubert, hay que definir cuál es la idea de genio que tenemos, pero sí. Flaubert, digamos que se acerca bastante. Total, sí. Pero esta idea de la literatura como un oficio que requiere una disciplina, un esfuerzo de investigación, es famosa, por ejemplo, la idea de todo lo que leía Vargas Llosa para documentarse, para escribir Conversación en la Catedral, que es una novela sobre la dictadura de Odría. Se leyó todos los discursos que dieron todos los políticos de Odría durante los 8 años de la dictadura, del Ochenio. Eso, ¿para qué sirve? Lo sabía él. Pero con eso, digamos, lograba darle una densidad a sus novelas, y eso era también una función de su disciplina, ¿no? Y esa idea de cómo es un novelista, yo sí creo que marcó a las generaciones que vinieron, que tienen un recuerdo mucho más intenso, por ejemplo, del Pez en el agua que de novelas. Porque en El Pez en el agua él habla de esto, él habla de la pasión de ser escritor siendo joven y de esa pasión que pasaba también por la consagración total al oficio y por la eliminación de todo lo que le estorbara al oficio. Y hay una anécdota de Carlos Barral, que están en la playa después de haberse tomado todos los vinos del mundo, Barral, no Vargas Llosa, y de repente Vargas Llosa se sube a escribir y Barral oye el traqueteo de la máquina de escribir y de repente oye unos tacones de una mujer que sube y Vargas Llosa oye Barral la voz de Vargas Llosa que le dice, ¿pero qué haces ahí? Vístete, yo estoy trabajando, ¿no? Y para Carlos Barral era el ejemplo supremo de que este hombre, la disciplina monacal, era monacal, ¿no? Bueno, era era monacal en ese momento porque en otros sabemos que no. Era un enamoradizo total del libro, ¿no? Un apasionado del libro, como todos sabemos. Y habéis dicho cosas súper interesantes, ¿no? Me ha encantado eso que has dicho de la disciplina como forma de la pasión. Qué bonito, qué bien lo has expresado. Yo diría justamente, va todo unido, yo creo que era un hombre tremendamente pasional y de hecho todo el mundo sabe que se enamoraba de una manera ardiente, que ponía su vida patas arriba directamente y tiraba su vida por la borda 20 veces, ¿no? O sea, tremendamente. Y yo creo que toda esa disciplina y toda esa especie de profesionalidad, toda esa especie de frialdad, bueno, esto estoy haciendo una especie de psicoanálisis barato y completamente personal. Yo creo que era una red de protección porque tenía miedo precisamente de hasta dónde podría llegar si no tuviera esa red. A mí muchas veces cuando veo a gente que se pone todas esas
todas esas rutinas, todas esas cortapisas, todas esas reglas, todas esas normas, lo que tú llamabas rigidez, ¿no? Pues a mí me parece que son muletas de miedo a una parte volcánica oscura, abismal. Y de hecho yo le he entrevistado un par de veces a Vargas Llosa, ¿no? Y me acuerdo en una de ellas cuando decía, yo tengo constantemente, que yo comparto eso con él, ¿no? Pero que me encantó como lo decía, constantemente la sensación de que el mundo no es más que, este mundo que vivimos, esta normalidad, no es más que un telón, y un telón además tembloroso que se va a caer y va a estar el abismo más negro, ¿no? Entonces yo creo que era su relación con la vida, consigo mismo, con el mundo. Y ante esa oscuridad pones barrotes, ¿sabes? Poner barrotes. Por eso no se tenía que poner todas esas rutinas. Digo yo, esto, como digo, psicoanálisis barato, eso por un lado. Por otro lado, pero que me pega, vamos. Por otro lado, muy interesante lo del esfuerzo de documentación, que yo también lo he pensado, ¿no? Y que en algunas novelas le ha funcionado de maravilla. Conversación en la catedral es que es pura seda toda la novela, pero en otras novelas no. La documentación para las novelas es muy peligrosa, ¿eh? Arma de doble filo, porque puede realmente quitar la creatividad, ser un peso pesado, una especie como de saco de cemento que lleva la novela al hombro, y se nota, pues por ejemplo, en la misma maravillosa novela La fiesta del chivo, pues para mí está sobredocumentada la parte política. Lo que recordamos ahora, si la habéis leído, que seguro que lo habéis leído, pero hace algunos años lo que recordáis es la historia maravillosa de los personajes, pero no las 27 partes documentales de cómo fue la revuelta, cómo los cogieron a los implicados, cómo los torturaron. Pues eso se nos ha quedado porque pesaba. En la del Celta, lo mismo, pesaba. Esa, la documentación pesaba. Y yo creo, obviamente pesaba, y yo creo, por otro lado, y lo he pensado mucho con Vargas, y se nota mucho en la del Celta es la primera novela que escribió después del Nobel. Entonces yo he pensado que ese prurito y ese exceso de documentación de Vargas, y esto claro es que tenemos una idea de él tan potente, tan seguro de sí, un orador que no había quien le discutiera porque era un orador armado, pero tremendo y tal. Pero en realidad yo creo que tenía una fragilidad y una humildad tremenda, y yo creo que esa hiperdocumentación era por humildad. Para que la gente que leyera, si no le gustaba su novela, por lo menos lo documental, pues era interesante leerlo. Y el hecho de que la del Celta, que fue la primera novela después del Nobel, fuera la más hiperdocumentada, me parece que colabora en esta reflexión que yo me hice de él, ¿no? A lo largo de los 40 años que le he conocido, ¿no? Y luego hay otra cosa, y ya me callo. Has dicho, porque la rigidez pudo influir en que de repente denunciara al régimen cubano. Chicos, yo ahí no veo rigidez, yo veo honestidad. Gracias. La verdad. Lo mismo. Sí. Entonces, y una honestidad muy difícilmente asumible, porque en aquella época toda la izquierda y todos los editores y todo el poder de la izquierda, no solo, todo el poder que iba a gestionar su vida como escritor, estaba apoyando a Cuba. Y salir diciendo que no era cortarse el cuello, y lo hizo. A mí eso también me enseñó, que tienes que arriesgarte para defender tus ideas. Gracias, Rosa, porque iba a eso lo que decía, esta idea de no permitir que estas cosas se puedan colar y encontrar dónde está la contradicción profunda. Y esto tiene que ver con algo que voy a decir ahora. Hay un famoso caso que lo pueden buscar por YouTube, que es cuando están entrevistando a Vargas Llosa y a Julian Barnes. Y entonces a Vargas Llosa le preguntan y le dicen, ¿por qué no me cuentas de la insulsa, superficial, malcriada y niñata Madame Bovary? Y Vargas Llosa salta en el escenario y se pone bravísimo y dice, me rehúso a que te refieras a ella de esa forma. Era con Marianne Ponsford. Dice, me rehúso a que te digas. Emma Bovary representa la libertad, representa todo aquello que no hay un mundo impuesto, representa que podemos salir adelante. Bueno, y habla 5 minutos por lo menos de la libertad. Y luego Julian Barnes dice, es que a Marianne se le olvidó que Vargas Llosa sigue enamorado de Madame Bovary. Que es un cuento muy bonito. Entonces quiero referirme a esa idea de la libertad, porque yo creo que es muy importante en Vargas Llosa
en textos valiosísimos desde La verdad de las mentiras y muchos otros, que es un increíble lector, por favor vean ese libro, y un ensayista tremendo. Pero hay algo que yo respeto mucho y también lo encuentro todavía más importante con esta valentía de decir, no estoy de acuerdo aunque todo el mundo diga que sí, porque muchos otros que yo admiro mucho sí se quedaron ahí. Y son momentos en los que dice, bueno, dejémoslo pasar, pero no. Porque no me conviene. Exacto. Entonces, el no anteponer el no me conviene a lo que tú crees que es verdadero, aunque te equivoques, ¿no? Entonces, ser un intelectual, ¿qué es ser un intelectual? Tampoco, intelectual con comillas y pequeñito, ¿no? Pero intentar pensar el mundo. Estamos obligados a pensar el mundo cada día y estamos obligados a no acomodarnos y a no protegernos en el grupo, en el grupo, en que un grupo piense lo mismo. Oye, eso protege tanto, pero eso entontece tanto también, porque ya te obliga a pensar lo que piensa el grupo, ¿no? Entonces, hacer ese ejercicio intelectual tremendo de intentar pensar el mundo por ti mismo cada día, pues te conduce a un lugar muy solitario y muy ventoso. Y es muy difícil hacerlo. Y luego, pues claro, como pensar el mundo por ti mismo, pues por supuesto que te vas a equivocar. La equivocación forma parte del ser humano y te vas a equivocar X veces en tu vida. Pero lo que yo creo que no es una equivocación es escoger pensar el mundo cada día por ti mismo. Eso no es una equivocación. Hay un aspecto de esto que es muy interesante y es la frecuencia, la relación que podemos establecer entre el Vargas Llosa columnista y el novelista en cuanto a la cantidad de veces que parecían ir por caminos distintos, ¿no? Para mí siempre ha sido claro que cuando un novelista es novelista genuino, y Vargas Llosa lo era, con mucha frecuencia sus novelas son más sabias en cierto sentido que él. Total, sí. Las novelas saben cosas que nosotros los novelistas ignoramos. Las novelas descubren territorios que nosotros no hemos previsto. Las novelas pueden ser más justas, más generosas, más abarcadoras que las opiniones del ser humano que las escribe. Y en Vargas Llosa, como en poco, se veía esto, porque además su obsesión durante los primeros años de su vida fue lo que él llamaba la novela total, que era esa novela capaz de captar el mundo, de abarcar el mundo. Y en el epígrafe de Conversación en la Catedral usó una frase de Balzac, de Pequeñas miserias conyugales, que decía: no se puede ser novelista sin haber escarbado en toda la vida social, porque la novela es la historia privada de las naciones. Y para él eso quería decir ir a contarlo todo, contar las vidas de la gente que se parecía a él, pero también la de la gente que no se parecía a él, de la gente que habría escrito las columnas que él escribía, pero también la de la gente que había escrito las columnas opuestas. Y entonces con frecuencia yo pienso, por ejemplo, en novelas recientes, incluso como Tiempos Recios, a muchos de sus lectores les dio la impresión de que Tiempos Recios, como creación novelística, parecía ir por un camino distinto del que transitaban las columnas de Vargas Llosa. Eso para mí demuestra no solo que su reclamo de libertad, de independencia, estaba muy bien justificado, tenía todo el derecho de hacerlo, sino que además era un novelista de verdad, porque sus novelas con frecuencia se atrevían a pensar lo que él no creía. Era genial. Bueno, me parece maravilloso todo lo que has dicho. O sea, no, en serio, me parece de una lucidez y muy luminoso y muy de acuerdo. Las novelas de Vargas Llosa han sido antipoder, por ejemplo, tremendas, o sea, y unas novelas que van como al corazón de lo humano. Luego, a mí me hace mucha gracia, pocos años antes de que se muriera Vargas Llosa, un día me dijo, bueno, descojonado de risa, me dijo, cada vez que alguien va a decir que le gusta mi novela, antes dice, aunque estoy completamente en desacuerdo con sus ideas. Vale, saltemos ese trámite aquí, ¿verdad? No vamos a entrar en ese trámite, pero es verdad que esto que dices sucede, ¿no? Que uno es el ser en su tiempo y en sus prejuicios, pero el gran novelista, los grandes novelistas,
pues son capaces de superar eso. Teníamos el caso de Tolstoy, por ejemplo, ¿no? Tolstoy, que era un monstruo, ¿no? Un genio total, pero era un reaccionario, era un anarquista retrógrado brutal y era un machista, más bien un misógino. Gorky decía que odiaba a las mujeres y es verdad, era un monstruo, ¿no? En esto. Y entonces Tolstoy pues, quiso hacer Ana Karenina para demostrar, él estaba en contra del progreso porque era un retrógrado esencial, y quiso escribir a Ana Karenina para demostrar que el progreso era tan malo, que incluso las mujeres se hacían adúlteras, ¿no? Y para demostrar que lo malo que era el progreso y cómo estaba destrozando a la Gran Rusia, pues por eso Ana Karenina al final de la novela se arroja a un tren, que es el ejemplo del el mito del progreso, ¿no? Pero claro, era un genio. Y entonces se puso a escribir y Ana Karenina tomó empezó a hacer cosas que él no había previsto. Que él no había previsto, porque la novela la contó Ana Karenina. Sí. Y es una novela feminista. Ah. Muy bien. Es así. Gracias por esto de es feminista, luego de explicarnos, Rosa, porque hay algo que les quiero preguntar a ustedes como escritores, novelistas y todo, y es que se muere un autor como Vargas Llosa y queda la pregunta de quién es la persona que se recuerda o se critica. Me explico, porque todos hemos oído que los juicios se van o al lado político o al lado novelista, pero es como si no pudieran habitar y cohabitar mutuamente. Creo que queda más claro, imposible, como lo acaban de decir. Una cosa es lo que dice la columna, pero otra cosa es lo que dice esto. ¿Ustedes ven eso como un problema, como algo normal, como algo que se depurará eventualmente? Porque claro, también hay que pensar que ya las novelas entran a jugar con el tiempo, porque ya murió y ha pasado con García Márquez, y ha pasado con todos. Y volver a leer Rayuela no es una experiencia tan fascinante como lo fue hace 15 años, por ejemplo. Totalmente, ¿no? Los cuentos siguen siendo maravillosos. Y me acuerdo Vargas Llosa diciendo perfectamente que Cortázar iba a pasar a la historia por sus cuentos, más no por sus novelas. No, y no digamos el libro de Manuel. Sí, digamos que ese es el más... Porque es ese objeto tan raro y tan complicado que es la novela comprometida. Sí, terrible. La novela que quiere demostrar algo desde antes. Terrible. No, las novelas de Vargas Llosa nunca han querido demostrar algo desde antes. Nunca. Es que Cortázar se pifia. escrito para averiguar cómo. Exacto. Yo creo que Cortázar se pifia en un momento en el 67, 68. Sí, se pierde. Sí. Con Ugné Carbelis, vuelve. Sí. Cuando lo vuelven a invitar a Cuba Aurora, le dice, yo ya fui a conocer las fábricas de tabaco. Sí. Ya me he salvado. Ya me salvé. Y después deja Aurora, se va con Ugné Carbelis, y las cartas que uno lee de Cortázar cuando conoce a Fidel Castro es irreconocible. Y uno dice como... Qué vergüenza. Mejor no leerlas. A mí, sí. En el caso de Vargas Llosa, yo recuerdo mucho una anécdota que él contaba de una conversación con Pablo Neruda, cuando Vargas Llosa comenzó a tener un éxito importante y empezó a recibir de manera inmediata ataques absolutamente salvajes. Muchos de ellos calumniadores, muchos de ellos mentirosos, y muy preocupado fue y le dijo a Pablo Neruda, mira, me está pasando esto. Y Pablo Neruda le dijo, no hay nada que hacer. Y le vaticinó, por cada elogio recibirás 2 insultos. Y Vargas Llosa es esa figura que para un gran sector de lectores adoran odiar, les gusta, ¿no? Les gusta odiar a Vargas Llosa. Es cómodo, se sienten bien, hay un pequeño momento de superioridad moral cuando se odia a Vargas Llosa, cuando se lo insulta. Y mientras tanto, sus novelas van quedando ahí, y sus novelas nos seguirán hablando, y sus novelas, una novela como La ciudad de los perros, que tiene 60 años de publicada, sigue tan fresca como el primer día, y ustedes no saben lo difícil que es que una novela sobreviva en el tiempo. No ya 60 años, 30, pero las de él están ahí. Entonces claro, yo no me preocuparía mucho porque ese lado, esa figura pública que ha merecido los ataques y el odio, eso se va a filtrar y vamos a simplemente estar de acuerdo o no de acuerdo con ciertas posturas políticas, pero solo los más tontos le quitarán el valor a las novelas, o negarán que lo tienen, o reducirán el valor de la novela porque una vez Vargas Llosa dijo tal cosa. Ya nos hemos acostumbrado al caso de Borges, por ejemplo. Borges
cometió pecados que para muchos siguen siendo incomprensibles. En cierto sentido, muchos para mí también siguen siendo incomprensibles. Aceptar una invitación a Pinochet, hacer un pequeño elogio del dictador Videla, incomprensible. Bueno, luego se desdijo un poco, pero sí, al principio estuvo a favor del golpe. Sí. ¿Y dónde nos deja eso? Nos sigue dejando a el prosista más brillante del siglo para mí y a una obra que nos cambió la vida a todos y que cambió la literatura del mundo entero, no latinoamericana, del mundo entero. Entonces, en realidad uno no debería preocuparse mucho por eso, porque las novelas cuando valen quedan. Ya, y luego además es que no es solo que la gente disfrute odiando a Vargas Llosa, es que hay un montón de gente que disfruta odiando, simplemente. Entonces, odiarán a otro, cuando ya, como no está vivo, ya no odiarán a otro y tal. Pero lo que sí que quería dejar claro es que para mí no es que bien que escribe y olvidémonos del hombre real, que es horrible. Para mí el hombre real no era horrible, para mí el hombre real también fue, como os he dicho, un maestro en la manera de defender tus propias, en la honestidad de defender tus propias ideas. Que luego esté de acuerdo con ellas o no. Sí. Oye, vamos a caer en el sectarismo de odiar al que opine lo contrario a nosotros. ¿Qué dice esto de nuestra sociedad? Cierto. Pensé que iban a aplaudir, perdón. Gracias, Rosa, porque yo creo que algo que hay que pensar es el valor de la diversidad. Y ayer decías que uno tiene que... Ayer decías, hay que hacer lo que no dicen los amigos de vez en cuando. Sí, no, lo decía Einstein, que es maravilloso. Para ser buen científico hay que pensar al menos 15 minutos al día lo contrario de lo que piensan tus amigos. Para ser buen científico, para ser buen ciudadano, para ser buena persona. Nos queda 1 minuto y medio, máximo 2, como mucho. Y como estamos en un homenaje y la idea es que ustedes se vayan a leer, entonces solamente quiero pedirles una recomendación de qué invitarían a leer de Vargas Llosa a manera de cierre de esta conversación. Pues yo voy a ser muy aburrida, pero conversación en la catedral. Hay un libro del que no hemos hablado, hay 2 libros de los que no hemos hablado y a los que le tengo mucho cariño. Uno de ellos es La Guerra del Fin del Mundo. Preciosa, sí. Claro, La Guerra del Fin del Mundo, que fue un libro importante en la carrera de Vargas Llosa, porque era la primera vez que aplicaba ese aparato de creación, esa investigación mayúscula, ese deseo de construir un mundo a un lugar que no era el suyo, que no era Perú, ¿no? Sí. Es una novela que ocurre en el siglo XIX, cuando un grupo en Brasil, un grupo de, vamos a decir, fanáticos religiosos o de hombres convencidos de San Sebastianistas era, ¿no? Como era un grupo, sí, no me acuerdo cómo se llamaba. No, era el consejero, era su líder, el consejero. Y era un líder sectario que llevó a todo un conglomerado de gente a una rebelión contra la república, la democracia, que les parecía atentar contra los principios de la religión. Y con esto Vargas Llosa construye un fresco de la sociedad en ese momento que es absolutamente apasionante. Es una novela de aventuras, pero al mismo tiempo tiene todo. Es un elogio de las maneras que hemos inventado para contar el mundo. Hay periodistas que lo hacen bien, periodistas que lo hacen mal, hay alguien que escribe otras cosas, y es una novela fantástica. Muy conmovedora además porque utiliza un recurso fantástico que es que desde el principio pues le vemos morir al personaje y todo lo que vive y todas sus ilusiones pues se nos va rompiendo el corazón a medida que va avanzando la novela porque sabemos dónde va a terminar. ¿Cómo era la primera frase? Decía... El hombre era algo y tan delgado que parecía siempre de perfil, ¿no? Me parece genial. Bueno, esa era una, ¿y la otra? Y la otra es Historia de Maita. Ah, sí. Historia de Maita, que es una novela de los años 80, sí. En la que él se mete, me parece que por primera vez, salvo por La tía Julia y el escribidor, que es una novela, casi una parodia de su propia vida, pero ahí en Historia de Maita se mete en serio como personaje. Es un personaje que va moviéndose por Lima, entrevistando gente, pidiéndole a gente que recuerde un momento del pasado para recordar la vida de un hombre, Alejandro Maita, que quiso ser un revolucionario y acabó vendiendo helados. Y me acabo de tirar la novela para ustedes, perdón. Eso bueno, yo recomiendo la que ahora la ha dicho Camilo también, el ensayo de La verdad de las mentiras, que es bellísimo. Pues ya saben la tarea, ¿no? Juan, Rosa, muchísimas gracias. Y muchas gracias. Gracias. He tirado el agua.
Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.